biblical tales. God floods the earth, sparing Noah, his family, and 2 of every animal on board his ark. Now, an international team of researchers have found new evidence that a famous formation in Turkey could be the site of the ancient vessel. ¿Y si te dijera que una de las narrativas más antiguas de la humanidad acaba de ser confirmada por la ciencia moderna? ¿Qué pasaría si los relatos que nuestros ancestros transmitieron durante milenios no fueran simplemente mitos, sino memorias reales de eventos catastróficos que marcaron para siempre nuestra civilización? En las alturas remotas de territorio turco, investigadores que examinaban una enigmática estructura con silueta naval hicieron revelaciones que encendieron el interés planetario. Debajo del terreno localizaron configuraciones extraordinarias que provocaron cuestionamientos inéditos y despertaron convicciones ancestrales. ¿Será posible que esta ubicación mantenga vínculos directos con la crónica del Arca de Noé? Aunque conclusiones irrefutables continúan siendo esquivas, las revelaciones han fascinado tanto a académicos como a especialistas en historia. Únete a nosotros mientras desentrañamos lo que emergió de las profundidades y por qué este sector silencioso de Turquía podría contener las claves de una de las sagas más remotas de la humanidad. Bajo la imponente presencia del monte Ararat, donde picos cubiertos de nieve atraviesan el firmamento turco, un valle apacible resguarda un enigma que ha cautivado a visionarios, académicos y devotos durante generaciones completas. En este lugar, dentro del territorio agreste del oriente de Turquía, se encuentra la configuración Durupinar, una elevación de 538 pies de extensión con apariencia de navío que, a lo largo de décadas, ha nutrido uno de los enigmas más colosales de la especie humana. ¿Podría constituir el sitio de reposo definitivo del Arca de Noé? La crónica se origina en la década de 1950, cuando un comandante del ejército turco, sobrevolando la zona, distinguió inicialmente el perfil asombroso impreso en el suelo. Desde las alturas, los contornos de la configuración resultaban inequívocos. Una nave colosal, aparentemente varada y cristalizada en el tiempo. Las informaciones se propagaron velozmente a través de comunidades locales, atrayendo observadores intrigados y posteriormente medios internacionales. La BBC despachó una brigada cinematográfica en los años 60 y fotógrafos de National Geographic escalaron las inclinaciones montañosas, sus equipos capturando la silueta enigmática que coincidía tan precisamente con las dimensiones bíblicas del arca. Pero la configuración Durupinar representaba mucho más que una simple curiosidad para objetivos fotográficos. Mientras transcurrieron las décadas, el lugar captó la atención de equipos internacionales, de académicos y arqueólogos, cada uno decidido a descifrar sus misterios. Entre ellos se encontraba el profesor Faruk Kaya, un investigador de tono suave pero fervoroso de la Universidad Agri Ibrahim Sesen. Ubicado en una tienda de campaña estrecha, Kaya narró a un corresponsal del Jerusalem Post la ocasión inicial en que pisó la elevación. Era como si estuviera desplazándome sobre la espina dorsal de una bestia gigantesca, sepultada bajo estratos de barro y eternidad. La atmósfera estaba densa de historia. Kaya y sus colaboradores iniciaron su exploración con los fundamentos: cartografiar, calcular y extraer muestras. Las dimensiones impresionaron incluso a los más incrédulos entre ellos. Con 538 pies, la extensión de la configuración virtualmente espejaba los 300 codos, relatados en el Génesis. Su amplitud y elevación también parecían resonar con el texto milenario. La correspondencia es desconcertante, expresó Kaya en una conversación con Hurriyet, un diario turco prominente. No estamos declarando que esto constituya el arca, pero las concordancias son imposibles de desestimar. La geología, no obstante, generó tantos interrogantes como soluciones.
La configuración estaba constituida principalmente de limonita, un óxido de hierro, y parecía haber sido esculpida por energías poderosas. ¿Era acaso un capricho de la naturaleza o el armazón fosilizado de una embarcación edificada hace milenios? Para averiguarlo, el equipo excavó más hondo, literalmente. En 2021, una alianza de investigadores de la Universidad Técnica de Estambul, Universidad Agri Ibrahim Şesen y Universidad Andrews en Estados Unidos combinaron esfuerzos. Su objetivo: sondar el núcleo del montículo, utilizando las herramientas científicas más avanzadas. Perforaron en el terreno milenario y obtuvieron especímenes que pronto transformarían la narrativa del sitio. El examen de laboratorio desveló algo extraordinario. El suelo dentro de la configuración albergaba casi 3 veces más sustancia orgánica y potasio que la tierra circundante. Estos descubrimientos indican la existencia de madera deteriorada u otros componentes orgánicos, coherente con una estructura ancestral y masiva conservada dentro del flujo lodoso, aclaró el investigador principal Andrew Jones a Fox News Digital. Pero las revelaciones no concluyeron allí. El radar de penetración subterránea, implementado por el grupo de Jones, reveló un universo oculto bajo la superficie. Los barridos expusieron huecos similares a túneles, estratos parecidos a plataformas y características angulares que parecían inquietantemente consistentes con la descripción bíblica del arca. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Es precisamente lo que anticiparías localizar si esto fuera una nave fabricada por humanos, le comunicó Jones a la Christian Broadcasting Network, su voz impregnada de emoción y cautela en proporciones iguales. La evidencia de inundaciones ancestrales era igualmente persuasiva. Los especímenes de suelo contenían sustancias similares a arcilla, sedimentos marinos e incluso vestigios de vida marina, indicaciones claras de que la zona había estado sumergida anteriormente. Nuestras exploraciones revelan que esta área mantuvo vida durante esa época y fue en algún momento inundada, lo cual respalda la probabilidad de un evento catastrófico excepcional, le comunicó Kaya al Jerusalem Post. El cronometraje también resultaba notable. La datación por radiocarbono señaló un período entre 3.500 y 5.000 años atrás, alineándose con el relato bíblico de un gran cataclismo acuático. La cobertura mediática estalló cuando estos descubrimientos salieron a la luz. El New York Post publicó un encabezado proclamando: nueva evidencia en la configuración Durupinar respalda la leyenda del Arca de Noé, mientras que NDTV y Fox News difundieron informes detallados sobre las revelaciones más recientes. El planeta observó mientras académicos debatían las implicaciones, con creyentes y escépticos por igual expresando opiniones. La evidencia sugiere que la narrativa podría poseer fundamentos en la realidad, comunicaron los investigadores a corresponsales, cuidadosos de no exagerar su posición, pero claramente estimulados por las posibilidades. A pesar de la intriga creciente, un coro de cuestionamientos continuó elevándose.
Numerosos geólogos insistieron que la configuración constituía un fenómeno natural, moldeado por milenios de corrientes lodosas y desgaste. La actividad humana, sin embargo, no valida un relato bíblico, escribió el periodista Tim Newcomb para Popular Mechanics, reflejando las perspectivas de muchos en la comunidad científica. Incluso Kaya, a pesar de su fervor, reconoció las limitaciones de la evidencia. Con la datación, no es factible afirmar que la embarcación se encuentra aquí. Necesitamos laborar durante mucho tiempo para revelar esto. Aún así, el magnetismo de la configuración Durupinar persiste. Para los habitantes que viven bajo su sombra, el montículo representa una fuente de orgullo y asombro. Para los académicos, constituye un enigma que exige paciencia y rigor, y para millones alrededor del planeta es un símbolo, un recordatorio de que ciertos misterios, sin importar cuán profundamente sepultados, continúan resonando a través de las eras, invitándonos a excavar, a imaginar y a confiar. Pero ¿qué ocurriría si la ciencia pudiera penetrar bajo la Tierra misma? ¿Podría la tecnología finalmente desvelar la verdad oculta por milenios? Permanece con nosotros para conocerlo. Con expectación vibrando en la atmósfera, académicos se congregaron en el emplazamiento Durupinar, preparados para desbloquear los enigmas sepultados bajo su ancestral colina con silueta naval. El planeta había discutido extensamente si esta configuración constituía un mero capricho geológico o los vestigios fosilizados del Arca de Noé. Pero ahora, equipados con tecnología capaz de visualizar a través de roca y tiempo, estaban a punto de apartar el velo terrestre, y lo que descubrieron enviaría ondulaciones a través tanto de la ciencia como de la fe. Inició con el murmullo de generadores y la calibración meticulosa del equipamiento de radar de penetración subterránea. Andrew Jones, un investigador que había invertido años estudiando el emplazamiento, se posicionó junto a las máquinas vibrantes, su respiración visible en la atmósfera fresca matutina. «No estamos aquí para perseguir leyendas», le comunicó a un equipo del canal de ciencia Forbidden History, sino para permitir que los datos hablen por sí mismos. La neutralidad del grupo era evidente. Varios de los operadores ni siquiera conocían la significancia bíblica del sitio. Cuando los primeros barridos parpadearon en sus monitores, su escepticismo rápidamente se transformó en asombro. Los impulsos de radar se sumergieron en la Tierra, devolviendo ecos que configuraron un mapa espectral bajo la superficie. Lo que emergió no fue la mezcolanza caótica de piedra y lodo que la naturaleza habitualmente abandona, sino una secuencia de líneas paralelas y formas angulares. Patrones que, como comentó un operador a Fox News Digital, no se asemejaban en absoluto a lo que anticiparías de una configuración natural. Los barridos revelaron un pasillo central extendiéndose casi 234 pies, flanqueado por lo que parecían ser habitaciones laterales o compartimentos, todos organizados con ángulos rectos, raramente localizados en la naturaleza. La emoción en la carpa era tangible. William Crabtree, el científico de terrenos principal del proyecto, examinó los datos con una combinación de incredulidad y placer. La constitución del suelo interior es marcadamente distinta, aclaró al Daily Mail. Estamos observando niveles superiores de materia orgánica y potasio, lo cual indica madera deteriorada. Algo que anticiparías si esto hubiera sido alguna vez una estructura masiva de madera. Sus expresiones resonaron en las mentes de la prensa reunida, quienes garabatearon anotaciones para encabezados que pronto circularían el planeta. Pero fueron los barridos de resistividad, otra maravilla tecnológica, los que verdaderamente electrificaron al grupo. Estos barridos utilizaron corrientes eléctricas para sondar la Tierra, cartografiando regiones de resistencia diferente.
Los resultados fueron impactantes. El casco de la configuración parecía prolongarse más de 40 pies dentro del terreno, con costillas masivas curvándose bajo la superficie, exactamente como en una nave moderna. 3 plataformas distintas eran visibles, separadas por lo que se asemejaba a una escalera central y descansos, coincidiendo con el diseño bíblico del arca. Esto no constituye una acumulación aleatoria de roca, expresó John Larson, el ingeniero neozelandés que dirigió el equipo de resistividad. Es una estructura que fue edificada, no configurada por casualidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El frenesí mediático fue inmediato. NDTV difundió una historia titulada Arca de Noé localizada, barridos de radar revelan estructura con silueta de barco en Turquía, mientras el New York Post declaró que los secretos completamente conservados del sitio finalmente habían sido descubiertos. La Christian Broadcasting Network entrevistó a Jones, quien describió el hallazgo de huecos similares a túneles, estratos parecidos a plataformas y corredores atravesando la configuración. Es precisamente lo que anticiparías localizar si estuvieras buscando una nave fabricada por humanos, expresó, su voz firme pero impregnada de asombro. Mientras los datos arribaban, el equipo notó más anomalías. La vegetación creciendo encima de la configuración era de una tonalidad diferente que el área circundante, una pista sutil pero reveladora de que algo debajo estaba afectando la química del terreno. Es una huella dactilar viviente, meditó Crabtree a Newsbomb, una señal de que la estructura inferior está transformando la misma tierra superior. El terreno dentro de la configuración era 2 veces más rico en materia orgánica que el suelo exterior, y los niveles de potasio eran 40% superiores, indicadores de madera deteriorada y residuo orgánico. Los barridos también revelaron evidencia de secciones dañadas del casco que parecían haberse fracturado y desplazado, como si la embarcación hubiera deslizado por la ladera montañosa y llegado a reposar contra un afloramiento masivo de roca. El software permitió al equipo filtrar el lodo y concentrarse en materiales más densos, revelando un casco similar a nave que era simétrico y aerodinámico, sus costillas aún conservando su forma después de milenios subterráneos. Pero quizás el momento más cautivador llegó cuando el equipo comprendió cuán precisamente las características internas coincidían con la descripción bíblica del arca. 3 plataformas, un pasillo central, habitaciones laterales e incluso una posible escalera, todo cartografiado en detalle vívido por los barridos de radar y resistividad. Si estuvieras construyendo una embarcación para sobrevivir una inundación, esto es exactamente como lo ejecutarías, le comunicó Jones al Jerusalem Post, sus palabras pronto citadas por medios desde CBN News hasta el Daily Mail. Con cada revelación, la frontera entre mito y realidad parecía difuminarse. Los investigadores fueron cautelosos de no precipitarse a conclusiones. ¿Realmente estamos confrontando algo fabricado por humanos? ¿O es una configuración natural extraordinaria?, preguntó Jones en una conversación con Jenny Shafak. Pero la evidencia se estaba acumulando y el planeta estaba observando. El equipo Noah's Ark Scans anunció planes para más perforación y estudios no destructivos determinados a proteger el sitio de los inviernos severos y flujos de tierra activos que amenazaban sus enigmas. Estamos apenas al comienzo, expresó Crabtree, sus ojos reflejando tanto el peso de la historia como la emoción del descubrimiento.
Sea lo que sea esto, es extraordinario. Y le debemos al planeta descubrir la verdad. Mientras el sol se ocultó detrás del monte Ararat, los académicos empacaron su equipamiento, sus mentes acelerando con posibilidades. Bajo sus pies, la Tierra mantuvo sus enigmas cerca, pero por primera vez en siglos, la humanidad poseía las herramientas para escuchar. ¿Podría la Tierra misma conservar la memoria de lo que una vez se erigió aquí, grabado no en piedra, sino en la química de su terreno? Permítenos relatarte. Bajo las colinas herbosas del emplazamiento Durupinar, enigmas ocultos aguardaban ser localizados, enigmas que únicamente la ciencia podía descubrir. Mientras el sol matutino iluminó la tierra, un grupo de académicos se agachó junto al extraño montículo con silueta de barco. En lugar de buscar osamentas ancestrales o tesoros, meticulosamente extrajeron fragmentos de terreno, esperando localizar pistas diminutas abandonadas por algo que una vez existió en este lugar. Estas pistas, ocultas en la tierra, podrían narrar la historia de lo que ocurrió hace mucho tiempo, incluso si la entidad real había desaparecido. La primera extracción de terreno es sombría, casi negra, y porta un aroma terroso tenue. Es embolsada, etiquetada y transportada rápidamente a un laboratorio improvisado donde recipientes de vidrio y máquinas vibrantes aguardan. Los investigadores laboran en silencio, su concentración interrumpida únicamente por el murmullo ocasional de expectación. Comprenden lo que están buscando: material orgánico, potasio, indicadores de acidez que podrían distinguir este montículo del terreno ordinario circundante. Cuando arriban los resultados, las cifras son asombrosas. El terreno dentro de la configuración alberga casi 3 veces más material orgánico que los especímenes extraídos apenas unos metros de distancia. El investigador principal, Andrew Jones, su voz firme pero ojos amplios de emoción, comparte las noticias con Fox News Digital. Los especímenes de terreno que recolectamos contenían casi 3 veces el material orgánico comparado con el área circundante, lo cual constituye un fuerte indicador de madera deteriorada u otra materia orgánica. Pero las revelaciones no concluyen allí. Los niveles de potasio en el terreno están por las nubes, significativamente superiores a lo que se localiza en el paisaje circundante. El potasio, un elemento fundamental liberado cuando la madera y materia vegetal se deterioran, es un testigo silencioso del transcurso del tiempo y la transformación gradual de entidades vivientes en tierra. El profesor Farooq Kaya, un geólogo experimentado, aclara al Jerusalem Post: los niveles elevados de potasio y pH inferior en los especímenes de terreno sugieren una extensa historia de deterioro orgánico, coherente con la existencia de una estructura masiva de madera sepultada bajo la superficie. Las lecturas de pH son igualmente reveladoras. Donde el terreno circundante es neutral, la tierra dentro de la configuración es distintivamente ácida, una firma de deterioro orgánico. Esta acidez, comprenden los académicos, es el resultado de siglos de deterioro gradual, mientras madera y otra materia orgánica se descomponen y filtran su esencia en el suelo. En expresiones de National Geographic, el examen químico del terreno en el emplazamiento Durupinar reveló una firma química única, una que raramente se localiza en configuraciones geológicas naturales, indicando la existencia de materiales orgánicos ancestrales. Mientras los datos se acumulan, la sensación de descubrimiento se intensifica. El equipo de Forbidden History del canal de ciencia, filmando el proceso, captura el momento cuando los investigadores comprenden lo que han localizado. El equipo quedó impresionado por las huellas químicas abandonadas en el terreno, las cuales proporcionaron una nueva capa de evidencia respaldando la teoría de que la configuración una vez albergó una embarcación masiva de madera.
Las cifras, las firmas, la misma química de la Tierra, todo indica una sola conclusión ineludible. Algo una vez se erigió aquí, algo construido de madera y vida, que desde entonces se ha desvanecido en polvo, pero abandonó su marca. William Crabtree, el científico de terrenos del equipo, es casi reverente mientras examina los resultados. La constitución química del terreno es distinta a cualquier cosa que hayamos observado en configuraciones naturales, con niveles de materia orgánica y potasio que fuertemente sugieren los vestigios de madera deteriorada, le comunica a Hurriyet, sus expresiones haciendo eco del asombro que ahora llena el campamento. Para Crabtree y sus colaboradores, los datos representan más que simplemente cifras. Constituye una historia, escrita en el lenguaje de elementos y moléculas, de algo extraordinario que una vez ocupó este lugar. Las implicaciones se extienden hacia el exterior, despertando debate y fascinación en proporciones iguales. Periodistas de alrededor del planeta descienden al sitio, sus cámaras y micrófonos capturando la emoción y escepticismo que giran en la atmósfera. Algunos perciben los hallazgos como la pieza final de un enigma milenario, evidencia de que las leyendas del Arca de Noé pueden poseer raíces en la realidad. Otros aconsejan cautela, recordando a todos que declaraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Para aquellos que han tamizado el terreno y leído sus enigmas, las huellas químicas son innegables. Hablan de un pasado que es tanto misterioso como tangible, una historia que perdura no en piedra o hueso, sino en la misma tierra. El emplazamiento Durupinar, una vez simplemente una forma curiosa en una ladera, se ha transformado en un laboratorio viviente, un lugar donde ciencia y leyenda se encuentran y donde cada puñado de terreno nos acerca más a comprender qué o quién una vez denominó hogar a este lugar. Mientras los académicos empacan sus especímenes y el sol se oculta detrás de las montañas distantes, el montículo permanece silencioso, sus enigmas más grandes aún sepultados bajo estratos de tiempo. Pero gracias al testimonio silencioso de su terreno, el planeta ahora comprende que algo notable una vez ocurrió aquí, algo que abandonó un eco químico lo suficientemente fuerte para ser escuchado miles de años después, en los laboratorios y encabezados de hoy. ¿Qué ocurriría si las pistas sepultadas bajo el terreno constituyen únicamente el comienzo de una historia mucho más grande aguardando ser descubierta? Durante décadas, el montículo ha constituido un imán para curiosidad y controversia. Para algunos, representa una rareza geológica, una cuenca sinclinal esculpida por transformaciones tectónicas, corrientes lodosas y desgaste. Las cuencas sinclinales, configuradas cuando estratos de roca se pliegan hacia abajo, bajo presión, son habituales en regiones tectónicamente activas como el oriente de Turquía. El doctor Lawrence Collins, un geólogo veterano reconocido por su postura escéptica sobre arqueología bíblica, señala configuraciones similares en todo el planeta. En el Valle de la Muerte de California, localizarás formas igualmente impresionantes talladas por viento y agua sin navegantes ancestrales requeridos, le comunicó a Scientific American. Su argumento se fundamenta en la geología volátil de la región, terremotos, deslizamientos de tierra y actividad volcánica que han esculpido el paisaje en formas fácilmente confundidas con artesanía humana. Para estos geólogos, la configuración Durupinar constituye un testimonio a la habilidad de la naturaleza para crear maravillas que rivalizan la imaginación, sin necesidad de constructores de barcos ancestrales. A pesar de esto, la narrativa adopta un giro convincente cuando se revelan los enigmas internos del montículo. El geofísico turco, Dr. Ahmet Özbek, dirigiendo un equipo de la Universidad Técnica de Estambul, empleó radar de penetración subterránea para cartografiar el sitio. Esta tecnología,
que transmite ondas de radio de alta frecuencia profundo en la Tierra, devolvió imágenes que desafiaron explicación sencilla. Un laberinto de cámaras simétricas, paredes en ángulos rectos y lo que se asemejaba a un pasillo central extendiéndose más de 200 pies. Líneas paralelas, ángulos rectos, estos no son aleatorios, le comunicó a The Guardian, exhibiendo modelos tridimensionales del subsuelo. La naturaleza no construye pasillos. Las imágenes encendieron una ráfaga de emoción, con algunos investigadores atreviéndose a sugerir que el interior de la configuración se asemejaba más a una nave que una mera acumulación de rocas. Los barridos añadieron combustible al fuego, sugiriendo que si el montículo no constituía una configuración natural, podría representar los vestigios fosilizados de una embarcación masiva y ancestral. El debate se intensificó con el hallazgo de especímenes de terreno ricos en material orgánico y niveles elevados de potasio, firmas químicas coherentes con madera deteriorada. La doctora Jessica Parks, una biogeoquímica de Oxford, examinó estos descubrimientos para la revista Nature. Utilizando cromatografía de gases, espectrometría de masas, su equipo identificó derivados de lignina, compuestos orgánicos específicos de plantas leñosas. Esto no constituye simplemente lodo, es el espectro de una estructura, declaró. Los críticos contraargumentaron que rastros similares podrían resultar de vegetación deteriorándose o madrigueras de animales. La doctora Elena Vázquez, una geobióloga no afiliada al proyecto, argumentó en Geology Today que colonias de termitas o estratos de turba sepultados podrían explicar las anomalías. Declaraciones extraordinarias exigen evidencia extraordinaria, advirtió, haciendo eco del famoso adagio de Carl Sagan. El debate sobre los enigmas del terreno continúa, con cada nuevo resultado de prueba, despertando más interrogantes que respuestas. El folclore local añade otra dimensión al misterio. En el pueblo de Usengili, a solo millas del emplazamiento, ancianos relatan narrativas transmitidas a través de generaciones. Mi abuelo juró que localizó remaches de hierro aquí cuando era niño, compartió Mehmet Yıldız, un agricultor, en una conversación con BBC Türkçe. En 2022, otro local, Ahmet Demir, desenterró un fragmento del tamaño de un puño de limonita, un mineral rico en hierro grabado con surcos, asemejándose a marcas de herramientas. El arqueólogo amateur Yusuf Kaya, quien documentó el hallazgo en un video viral de YouTube, insistió: esto fue labrado por manos humanas. Sin embargo, expertos como el Dr. Özbek permanecen cautelosos. Los óxidos de hierro pueden configurar formas extrañas bajo presión. Sin contexto, es simplemente una roca, advirtió. Aún así, estas narrativas persisten, mezclando tradición local con la posibilidad tentadora de que algo extraordinario una vez ocurrió en esta ladera. La cobertura mediática ha reflejado las perspectivas polarizadas. Ancient Aliens del History Channel enmarcó el sitio como evidencia de un astillero prehistórico, completo con animaciones especulativas de ingenieros antediluvianos. En contraste, el documental de National Geographic, Arca o Accidente, se inclinó hacia explicaciones geológicas, presentando simulaciones CGI de corrientes lodosas, esculpiendo el montículo durante milenios. Las redes sociales amplificaron la división. Videos de TikTok etiquetados Arca Real de Noé obtuvieron millones de visualizaciones, mientras escépticos inundaron hilos de Reddit con memes barco falso. Esto no constituye simplemente ciencia, es una prueba de Rorschach cultural, observó la doctora Aisha Rahman, profesora de estudios religiosos, en una conversación de BBC. Lo que percibes aquí depende de lo que deseas percibir. Este sentimiento captura la esencia del enigma Durupinar, un espejo reflejando las esperanzas, dudas y deseos más profundos de la humanidad.
El turismo en el sitio refleja esta dualidad. Los visitantes pueden adquirir réplicas del arca y escuchar narrativas de salvación divina, mientras guías ofrecen advertencias sobre las incertidumbres científicas. El montículo, sea natural o fabricado por humanos, se ha transformado en un monumento al poder perdurable de la narrativa y la convicción. En 2024, más de 120.000 visitantes peregrinaron al Parque Nacional del Arca de Noé, un incremento del 50% desde niveles prepandémicos. Las tiendas de regalos venden réplicas en miniatura del arca y camisetas proclamando «Sobreviví al debate». Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Los tours guiados, sin embargo, proceden cuidadosamente. Presentamos los hechos, no narrativas fantásticas, expresó la guía Aileen Demir, aunque admite que algunos clientes insisten en escuchar la versión de Noé. El auge económico ha despertado tensión. Este era un valle tranquilo una vez, se lamentó la educadora local Emine Carahan. Ahora, autobuses congestionan nuestros caminos y forasteros se burlan de nuestras narrativas. Mientras las excavaciones continúan, la comunidad científica permanece en un impasse. En 2025, el gobierno turco autorizó perforación limitada de núcleos para extraer especímenes de terreno más profundos, un movimiento aclamado por investigadores, pero criticado por conservacionistas. Arriesgamos destruir la misma entidad que buscamos comprender, advirtió la doctora İpek Yılmaz, una preservacionista de patrimonio en Hürriyet Daily News. Mientras tanto, teólogos e historiadores observan atentamente. Sea natural o divino, este emplazamiento nos recuerda que las narrativas moldean civilizaciones, expresó el rabino David Volpe en un editorial de la revista Time. El arca no constituye simplemente una nave, es una metáfora de esperanza. La configuración Durupinar, con su presencia silenciosa y misterios estratificados, ya ha asegurado su lugar en la historia, no simplemente como una característica geológica, sino como un símbolo de la búsqueda de la humanidad para reconciliar lo tangible y lo trascendente. Sea esculpida por corrientes diluviales o fe, se erige como un testimonio a las narrativas que nos definen, los interrogantes que nos impulsan y el magnetismo perdurable de lo desconocido. Mientras el sol se oculta detrás del monte Ararat, proyectando sombras extensas sobre el valle, el montículo permanece como un acertijo, uno que puede nunca ser completamente descifrado, pero que eternamente inspirará asombro. ¿Qué verdades ocultas podrían yacer bajo la superficie, aguardando reescribir la historia? Permanece aquí para descubrir. Inició como un barrido rutinario, simplemente otro rastreo bajo la superficie de la ancestral ladera turca. Pero mientras los datos fluían, los académicos congregados alrededor de sus monitores cayeron en silencio, sus ojos ampliándose con cada nueva imagen. Lo que emergió de las profundidades no constituyó el caos aleatorio de rocas y lodo que anticipaban, sino un patrón deliberado, estructurado y completamente fuera de lugar. La Tierra, parecía, estaba ocultando algo mucho más extraordinario de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Comenzó con una vibración en el radar de penetración subterránea. Mientras el equipo ajustó su equipamiento para sondar 130 pies bajo la superficie, las pantallas cobraron vida, revelando un laberinto de configuraciones geométricas, cámaras rectilíneas, apiladas como estructuras hexagonales,
Un pasillo central dividiéndose en senderos ramificados y lo que se asemejaba a vigas de madera petrificadas, sus fibras fosilizadas en piedra. Se asemejaba al armazón de una nave, le comunicó el doctor Andrew Jones, investigador principal, a The New York Post, su voz tensa de incredulidad. Pero no cualquier nave, una lo suficientemente colosal para coincidir con la escala del relato bíblico. Los especímenes de terreno narraron una historia más sombría. En profundidades donde el oxígeno raramente penetra, los académicos localizaron estratos ricos en sedimento marino, fragmentos de conchas, vestigios de algas y capas de limo que insinuaban un diluvio catastrófico. Pero fue la datación por carbono lo que envió escalofríos a través del laboratorio. El material orgánico, conservado en condiciones anaeróbicas, databa aproximadamente 4.800 años atrás. Un marco temporal inquietantemente alineado con la cronología del diluvio del Génesis. Esto no constituye simplemente una coincidencia, le comunicó la arqueóloga marina doctora Elena Márquez a BBC Future. Estamos contemplando evidencia de un evento cataclísmico que remodeló esta región y quizás la memoria humana misma. Las implicaciones se propagaron mucho más allá de la academia. Estudiosos religiosos, una vez desdeñosos de interpretaciones literales de la narrativa del arca, comenzaron a reconsiderar. El rabino David Wolpe, un teólogo prominente, admitió al Jerusalem Post: si esta estructura constituye lo que expresan, nos obliga a cuestionar cuánto de nuestros textos sagrados es metáfora y cuánto es historia codificada. Mientras tanto, grupos creacionistas se apoderaron de los descubrimientos, inundando redes sociales con declaraciones de vindicación divina. Un video viral de TikTok por un usuario, visualizado 12 millones de veces, superpuso los barridos sobre versículos del Génesis, proclamando: la prueba está sepultada, pero no por mucho tiempo. A pesar de la división entre creyentes y escépticos, voces de cuestionamiento persisten. La doctora Lynchen, geóloga del MIT, advirtió en Science Magazine: estratos marinos y deterioro de madera son habituales en llanuras aluviales. Precipitarse a conclusiones bíblicas es imprudente. Pero incluso escépticos no pudieron ignorar los pasillos. Los pasajes subterráneos, cartografiados en detalle inquietante por LIDAR, reflejaron el diseño descrito de 3 plataformas del arca. La simetría es perturbadora, admitió la doctora İpek Yılmaz, arqueóloga turca, a National Geographic. Esto no constituye una caverna, está diseñado. El descubrimiento más inquietante, sin embargo, yacía en las sombras de los barridos, una cámara sellada, sus contenidos desconocidos. Imágenes térmicas sugirieron espacios huecos, mientras sonar detectó anomalías metálicas. Herramientas, reliquias, el equipo se rehusó a especular, pero la imaginación del planeta se desató. El History Channel transmitió un especial en horario estelar, El enigma final del arca, dramatizando una excavación ficticia que desenterró los restos de Noé. Las audiencias se dispararon, pero los académicos se encogieron. «No constituimos cazadores de tesoros», espetó Jones en una conversación de Reuters. «Esto no es Indiana Jones, es un emplazamiento frágil y sagrado. Sagrado quizás, pero también politizado. El gobierno de Turquía, percibiendo una mina de oro turística, aceleró permisos para más exploración, un movimiento condenado por UNESCO, quien advirtió de daño irreversible al patrimonio cultural. Mientras tanto, líderes religiosos locales comenzaron a dirigir oraciones en el sitio, sus cantos mezclándose con el zumbido de drones sobre sus cabezas. «Este lugar constituye un puente entre mundos», le comunicó el guía kurdo Asad Kemal a Al Jazeera. Pero ¿qué ocurre cuando el puente conduce a algún lugar para el que no estamos preparados? Mientras cae la noche sobre Durupinar, la pregunta persiste: ¿qué ocurre si el arca es real? No como metáfora,
sino como una embarcación, una sobreviviente de un mundo sumergido, su narrativa grabada en los genes de cada civilización que siguió. Los barridos sugieren respuestas, pero la verdad permanece sepultada, aguardando, y en esa espera yace un terror silencioso y colectivo, que ciertas leyendas, una vez desenterradas, podrían remodelar el pasado de la humanidad y su destino. ¿Qué secretos más aguardan en las profundidades de la historia humana? ¿Cuántas otras narrativas ancestrales podrían estar esperando confirmación científica? Si este descubrimiento revolucionario del Arca de Noé te fascinó tanto como a nosotros, no olvides hacer clic en me gusta, compartir este contenido con tus amigos, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para nunca perderte revelaciones que transformarán tu comprensión del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario y nos encontramos en la siguiente aventura histórica. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Dios decidiera enviar señales tan claras, tan evidentes, que incluso los más escépticos no pudieran ignorarlas? Pues bien, déjame contarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos en este preciso momento. Mientras tú y yo hablamos, algo extraordinario está ocurriendo en suelo americano. No se trata de política, no se trata de economía, no se trata de nada que puedas encontrar en los noticieros tradicionales. Estoy hablando de manifestaciones sobrenaturales que están dejando boquiabiertos tanto a científicos como a creyentes, tanto a escépticos como a personas de fe. Imagínate por un momento que estás viviendo tranquilamente en Houston, Texas. Es una tarde cualquiera, regresas del trabajo, tal vez estás preparando la cena para tu familia. De repente, alzas la vista hacia el cielo y lo que ves te paraliza por completo. Una figura luminosa, radiante, flotando silenciosamente entre las nubes. No es un avión, no es un globo, no es nada que hayas visto antes en tu vida. Parece, y sé que esto suena imposible, pero parece exactamente un ángel. Ahora, antes de que pienses que esto es solo el delirio de alguna persona con demasiada imaginación, déjame decirte que hay videos, hay fotografías, hay testimonios de miles de personas que presenciaron exactamente lo mismo. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Apenas unas horas después de esta aparición angelical, Houston, sin previo aviso meteorológico, fue golpeada por una de las inundaciones más devastadoras que la ciudad ha experimentado en décadas. ¿Coincidencia? Tal vez pienses que sí, pero esto, amigo mío, es apenas la punta del iceberg. Porque desde los rascacielos de Manhattan hasta los desiertos de Arizona, desde las playas de Miami hasta las llanuras de Kansas, Estados Unidos se está convirtiendo en el epicentro de fenómenos que desafían toda explicación lógica y científica conocida. Sonidos metálicos que resuenan desde el vacío absoluto, haciendo vibrar edificios enteros. Luces inexplicables que danzan en cielos completamente despejados. Símbolos misteriosos que aparecen grabados en la arena durante la noche, solo para desvanecerse con las primeras luces del amanecer. Formaciones nubosas que parecen pergaminos gigantescos desenrollándose sobre nuestras cabezas. Los antiguos profetas, hace miles de años, hablaron específicamente sobre señales en los cielos que precederían grandes eventos espirituales. ¿Será posible que esas profecías milenarias estén manifestándose ahora, en pleno siglo XXI, en la nación más poderosa del planeta? Durante los próximos 45 minutos vas a descubrir evidencia que podría cambiar para siempre
tu comprensión de lo que realmente está ocurriendo en nuestro mundo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver y escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad. La noche del 13 de junio de este año será recordada por los habitantes de Houston como el momento en que lo imposible se materializó ante sus ojos. No estamos hablando de una o dos personas que afirman haber visto algo extraño. Estamos hablando de miles de testigos, cientos de videos y fotografías, y un evento que cambió la vida de una ciudad entera. Todo comenzó alrededor de las 7:30 de la tarde. Las familias estaban cenando tranquilamente, los trabajadores regresaban de sus empleos, los niños jugaban en los parques. Era una tarde de verano típica en Texas, con temperaturas altas pero cielos relativamente despejados. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. María González, enfermera de 34 años que vive en el distrito de Montrose, fue una de las primeras en notar algo inusual. Estaba regando las plantas en mi balcón cuando algo me hizo levantar la vista, recuerda María. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Había como una luz dorada entre las nubes, pero no era el sol ni el reflejo de ningún edificio. A medida que pasaron los minutos, esa luz dorada comenzó a tomar una forma más definida. No era una forma abstracta o irregular, como podrías esperar de un fenómeno natural. Era una silueta claramente humanoidea, con lo que parecían ser alas extendidas, emanando su propia luminosidad suave pero inconfundible. Carlos Mendoza, supervisor de construcción que trabajaba en un rascacielos en el centro de la ciudad, tenía una vista privilegiada desde el piso 40. Llamé a todos mis compañeros para que vinieran a ver, cuenta Carlos. Éramos 15 personas mirando lo mismo. No podíamos creerlo. Era como si alguien hubiera dibujado un ángel perfecto con luz pura, suspendido en el aire sin moverse ni un centímetro. Los teléfonos celulares comenzaron a salir de los bolsillos por toda la ciudad. Las redes sociales se inundaron instantáneamente con videos y fotografías desde diferentes ángulos y ubicaciones. Lo más impresionante era la consistencia de los testimonios. Todos describían la misma figura desde la misma ubicación aproximada en el cielo, con características sorprendentemente similares. Jessica Ramírez, maestra de secundaria. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Logró grabar un video de 10 minutos completos desde su automóvil mientras estaba detenida en el tráfico. Lo que más me impresionó fue la sensación de paz que me invadió, explica Jessica. Debería haber estado asustada o confundida, pero en lugar de eso, sentí una tranquilidad profunda, como si todo estuviera bien en el mundo. Los expertos en fenómenos atmosféricos se apresuraron a ofrecer explicaciones racionales. Dr. Michael Stevens, meteorólogo de la Universidad de Houston, sugirió que podría tratarse de una combinación de refracción de luz solar, cristales de hielo en las nubes y pareidolia, la tendencia humana a ver formas familiares en objetos ambiguos. Sin embargo, incluso el Dr. Stevens admitió que ninguna de estas explicaciones por sí sola podía dar cuenta de la claridad y duración del fenómeno observado.
La aparición duró aproximadamente 2 horas, desde las 7:30 hasta las 9:30 de la noche, momento en el cual gradualmente se desvaneció hasta desaparecer por completo. Durante esas 2 horas, el tráfico en varias autopistas principales se ralentizó considerablemente debido a las personas que se detenían para observar y fotografiar el fenómeno. Pero aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente inexplicable. Los pronósticos meteorológicos para esa noche y el día siguiente no indicaban posibilidad de precipitaciones significativas. Los sistemas de radar no mostraban formaciones tormentosas amenazantes. Los meteorólogos locales habían pronosticado condiciones estables para las siguientes 48 horas. Sin embargo, a las 3:15 de la madrugada del 14 de junio, apenas 6 horas después de que la figura angelical desapareciera, Houston fue golpeada por lo que los residentes describen como una inundación bíblica. Las precipitaciones fueron tan intensas y repentinas que los sistemas de drenaje de la ciudad, diseñados para manejar tormentas tropicales, fueron completamente abrumados en cuestión de minutos. Las calles principales se transformaron en ríos torrenciales con corrientes lo suficientemente fuertes como para arrastrar automóviles. El puente de la avenida Main colapsó bajo la presión del agua acumulada. Barrios enteros en el suroeste de la ciudad quedaron bajo 2 metros de agua lodosa y maloliente. Los servicios de emergencia registraron más de 2,000 llamadas de auxilio en un periodo de 4 horas. Lo que había comenzado como una tarde tranquila de verano se convirtió en una pesadilla acuática que paralizó por completo a la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos. Las líneas eléctricas cayeron, creando chispas peligrosas sobre las aguas turbias. Más de 15,000 familias tuvieron que ser evacuadas de emergencia de sus hogares inundados. La simultaneidad de estos eventos no pasó desapercibida para los residentes más observadores. Un momento, una figura angelical aparece en el cielo durante 2 horas. 6 horas después, la ciudad queda sumergida bajo las aguas más devastadoras en décadas. En Lucas 21:11, las Escrituras advierten específicamente: habrá grandes terremotos, hambres y pestes en varios lugares y acontecimientos aterradores y grandes señales del cielo. La pregunta que muchos habitantes de Houston se están haciendo es si lo que presenciaron esa noche fue precisamente una de esas grandes señales mencionadas en las profecías bíblicas. Apenas una semana después de que Houston se recuperara de su inundación inexplicable, la costa oeste de Estados Unidos experimentó su propia serie de manifestaciones sobrenaturales que dejaron a científicos y residentes por igual completamente desconcertados. Los Angeles County, esa región tan acostumbrada a movimientos sísmicos ocasionales que sus habitantes apenas les prestan atención, vivió algo que trasciende cualquier explicación geológica convencional. El evento comenzó la noche del 28 de junio, cuando un terremoto de magnitud 4.2 sacudió partes del condado. Ahora bien, un temblor de esa magnitud es considerado menor en los estándares californianos. No era lo suficientemente potente como para causar daños estructurales significativos o generar alertas de emergencia masivas. Los residentes veteranos de Los Ángeles ni siquiera habrían pausado sus actividades nocturnas por algo así. Pero lo que realmente capturó la atención de toda la región no ocurrió debajo de la superficie terrestre, sino muy por encima de ella. Aproximadamente 10 minutos antes de que el suelo comenzara a moverse, algo verdaderamente extraordinario comenzó a manifestarse en el cielo nocturno de California. Destellos brillantes de luz azul blanquecina empezaron a parpadear silenciosamente a través del firmamento, creando un espectáculo que los testigos describieron como luces de discoteca cósmica. Dr. Amanda Rodríguez, sismóloga del Instituto Tecnológico de California, estaba trabajando tarde en su oficina cuando notó las primeras luces.
Miré por la ventana y vi estos destellos rítmicos que no tenían ninguna explicación lógica, relata la doctora Rodríguez. No había tormentas eléctricas en el área, no había fuegos artificiales programados, no había ningún evento o actividad que pudiera explicar esas erupciones luminosas. Jessica Martínez, madre de 2 hijos que vive en Pasadena, se encontraba en su patio trasero cuando comenzó el fenómeno. Logró grabar casi 20 minutos del espectáculo luminoso con su teléfono celular. Era como si el cielo estuviera respondiendo a algo que nosotros no podíamos percibir, describe Jessica. Las luces aparecían y desaparecían en patrones que casi parecían intencionales, como si alguien estuviera enviando señales en código Morse desde las alturas. Lo más fascinante del fenómeno fue su sincronización con la actividad sísmica. Las luces no aparecieron después del terremoto, como podrías esperar si fueran causadas por líneas eléctricas dañadas o explosiones de transformadores. Aparecieron antes, como si estuvieran anunciando lo que estaba por venir. Robert Chen, ingeniero eléctrico que vive en Long Beach, documentó meticulosamente la secuencia temporal de los eventos. Las luces comenzaron exactamente a las 11:47 p.m., anota en su registro personal. Continuaron intermitentemente durante 10 minutos y 35 segundos. El terremoto comenzó a las 11:57 p.m. y 35 segundos. La precisión temporal es demasiado exacta para ser coincidencia. Algunos científicos se refieren a este fenómeno como luces sísmicas o luces de terremoto, un fenómeno que ha sido reportado esporádicamente a lo largo de la historia, pero que sigue siendo uno de los misterios más grandes de la geología moderna. La teoría más aceptada sugiere que el estrés tectónico extremo en las profundidades de la corteza terrestre puede generar campos eléctricos que se liberan hacia la atmósfera, creando estos destellos luminosos. Sin embargo, incluso los geólogos más experimentados del mundo admiten honestamente que el mecanismo exacto detrás de estas manifestaciones sigue siendo un completo enigma. Dr. James Patterson, profesor emérito de geofísica en Stanford, ha dedicado 30 años de su carrera a estudiar este fenómeno. Después de 3 décadas de investigación, reconoce el Dr. Patterson, puedo decir con certeza que no sabemos realmente cómo o por qué sucede. Tenemos teorías plausibles, pero ninguna explicación definitiva. Lo que hace que este evento particular sea aún más significativo desde una perspectiva espiritual es que la Biblia ha hablado durante milenios sobre terremotos como señales divinas que preceden eventos proféticamente importantes. En Mateo 24:7, Jesús advierte específicamente que habrá hambres y terremotos en varios lugares, como parte de las señales de los últimos tiempos. Pero hay un versículo aún más revelador en Romanos 8:22, que pinta un panorama vívido de la condición espiritual de nuestro planeta. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La palabra griega original traducida como gime sugiere sonidos de angustia profunda, como los gemidos de una mujer en trabajo de parto. ¿Será posible que estos gemidos de la creación se estén manifestando no solo a través de movimientos sísmicos tradicionales, sino también mediante estas misteriosas erupciones de luz que preceden a los temblores? ¿Están los cielos y la tierra colaborando en una sinfonía espiritual de señales que estamos apenas comenzando a descifrar? María Santos, pastora de una iglesia pentecostal en East Los Ángeles, cree firmemente que sí. Cuando leo Romanos 8:22 y luego veo estos eventos en mi propia ciudad, reflexiona la pastora Santos, no puedo evitar pensar que estamos presenciando exactamente esos dolores de parto de los que habla Pablo. La creación está gimiendo y esos gemidos se están volviendo visibles para aquellos que tienen ojos para ver. Cuando julio comenzó,
Las manifestaciones sobrenaturales no solo continuaron, sino que escalaron dramáticamente tanto en intensidad como en alcance geográfico. Desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta las tranquilas praderas de Kansas, un sonido inquietante e imposible de explicar comenzó a barrer múltiples ciudades estadounidenses, dejando a miles de residentes confundidos, perturbados y en muchos casos genuinamente aterrorizados. El primer reporte llegó desde Queens, Nueva York, a las 12:15 a.m. del 3 de julio. No era el rugido familiar de un trueno distante. No eran las sirenas habituales de ambulancias o bomberos. No era el ruido constante del tráfico urbano que los neoyorquinos conocen tan bien. Lo que los residentes escucharon esa madrugada fue algo completamente diferente, algo que desafiaba toda categorización acústica conocida. Linda Thompson, contadora de 45 años, que vive en un apartamento en el piso 12 de un edificio en Astoria, fue despertada por el sonido. Al principio pensé que era construcción, recuerda Linda, pero luego me di cuenta de que era la 1 de la madrugada. Nadie construye a esa hora. El sonido era como un zumbido metálico muy profundo, seguido de explosiones que sonaban exactamente como trompetas gigantescas. Lo más desconcertante del fenómeno era su naturaleza omnidireccional. El sonido parecía provenir de todas las direcciones simultáneamente, como si emanara del propio aire que rodeaba a los oyentes. No había una fuente específica que pudiera identificarse, no había un punto de origen hacia el cual dirigir la mirada. David Kim, ingeniero de sonido que trabaja para una empresa de producción musical en Manhattan, aplicó sus conocimientos técnicos para analizar las grabaciones que logró capturar. Desde una perspectiva acústica, explica David, lo que estamos escuchando no debería ser físicamente posible. El sonido tiene características de frecuencia que sugieren una fuente masiva, pero la ausencia de eco o reverberación indica que no está rebotando en superficies sólidas como edificios o montañas. El mismo día, a aproximadamente 1.200 millas de distancia, residentes de Topeka, Kansas, reportaron experiencias virtualmente idénticas. Sarah Mitchell, enfermera del turno nocturno en el Hospital Regional de Topeka, estaba regresando a casa después de su jornada laboral cuando el fenómeno comenzó. Era aproximadamente las 2:30 a.m. cuando lo escuché por primera vez, relata Sarah. Viví en Kansas toda mi vida. Conozco todos los sonidos rurales que puedas imaginar. Tormentas distantes, maquinaria agrícola, trenes de carga. Esto no era nada de eso. Era como si alguien estuviera tocando una trompeta del tamaño de un edificio, pero la trompeta estaba en el cielo. Lo que hizo que estos eventos fueran aún más inquietantes fueron las reacciones instintivas de los animales en ambas ubicaciones. En Queens, los perros de todo el vecindario comenzaron a ladrar salvajemente sin razón aparente, continuando durante horas después de que el sonido cesara. En Topeka, las aves que normalmente permanecen silenciosas durante la noche emprendieron vuelo en formaciones caóticas, creando nubes negras contra el cielo estrellado. Dr. Patricia Williams, veterinaria con especialización en comportamiento animal de la Universidad Estatal de Kansas, encontró estos reportes particularmente significativos. Los animales tienen capacidades auditivas que van más allá del rango humano, explica la doctora Williams. Si los perros y las aves están reaccionando con tal intensidad, sugiere que hay componentes del sonido que nosotros no podemos percibir completamente. En algunas áreas urbanas, las alarmas de automóviles se activaron en secuencia, como fichas de dominó cayendo una tras otra a lo largo de calles enteras. Los sistemas de seguridad electrónicos experimentaron malfuncionamientos temporales sin explicación técnica aparente. Para muchos oyentes, especialmente aquellos con trasfondos religiosos, estos sonidos evocaron inmediatamente pasajes bíblicos específicos.
Lucas 21:25 registra las palabras de Jesús. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. La palabra griega original traducida como angustia implica no solo preocupación, sino perplejidad absoluta ante eventos incomprensibles. Sin embargo, es en el libro de Apocalipsis donde encontramos las referencias más directas a trompetas sobrenaturales. Apocalipsis 8:6 declara: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas». En detail, el pasaje continúa describiendo una serie de eventos cataclísmicos que siguen al sonido de cada trompeta angelical. Reverendo Michael Thompson, pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel en Topeka, Kansas, ha estado estudiando intensivamente estos pasajes desde que experimentó el fenómeno personalmente. No estoy diciendo que lo que escuchamos son literalmente las trompetas de Apocalipsis, aclara el reverendo Thompson. Pero cuando lees esas descripciones bíblicas y luego experimentas estos sonidos inexplicables en tu propia comunidad, es imposible no establecer conexiones. La descripción bíblica de trompetas celestiales no es exclusiva del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 19, 16, 19, encontramos una narración detallada del encuentro de los israelitas con la presencia divina en el monte Sinaí. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El texto continúa: y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Es crucial notar que el sonido de esa trompeta no provenía de instrumentos musicales humanos. Era sobrenatural, divino, una manifestación audible de la presencia sagrada descendiendo sobre el pueblo elegido. Es posible que lo que está ocurriendo en múltiples ciudades estadounidenses sea un eco moderno de aquella antigua trompeta del Sinaí, que estos sonidos misteriosos sean reverberaciones contemporáneas de aquella manifestación divina que anunció uno de los momentos más significativos en la historia espiritual de la humanidad, a principios de julio, justo cuando las investigaciones sobre los sonidos misteriosos estaban en su punto más intenso. Algo aún más simbólico y visualmente impactante se desplegó sobre el corazón mismo del poder político estadounidense. Lo que ocurrió en Washington, D.C. durante las primeras horas de la tarde del 8 de julio será recordado por muchos como uno de los fenómenos atmosféricos más significativos jamás documentados sobre la capital de la nación. Todo comenzó de manera sutil. Alrededor de las 6:45 p.m., mientras el sol iniciaba su descenso hacia el horizonte oeste, algunos transeúntes en el National Mall comenzaron a notar algo inusual en el cielo sobre el edificio del Capitolio. Al principio, parecía ser simplemente una formación nubosa, rosada, típica de los atardeceres veraniegos en la región. Sin embargo, a medida que pasaron los minutos, se hizo evidente que esto no era un fenómeno meteorológico ordinario. Una extraña niebla rosa-naranja comenzó a condensarse y concentrarse específicamente sobre la cúpula del Capitolio, envolviendo el edificio icónico de una manera que parecía casi intencional. Pero esta no era una nube convencional que se dispersara con las corrientes de aire naturales. La formación se mantenía sorprendentemente estática, manteniendo su forma y posición como si estuviera anclada por fuerzas invisibles. Daniel Morrison, fotógrafo freelance que se encontraba documentando la arquitectura del distrito gubernamental, notó el fenómeno y comenzó a capturar imágenes continuas. En mis 20 años fotografiando Washington, D.C., comenta Daniel, nunca había visto algo remotamente similar. La niebla no se comportaba como debería comportarse cualquier formación atmosférica natural. No se movía con el viento, no se dispersaba, no cambiaba de forma.
Simplemente permanecía allí, brillando suavemente como si tuviera su propia fuente de luz interna. Lo más extraordinario del fenómeno era su luminosidad aparentemente autónoma. Incluso después de que el sol se ocultara completamente detrás de los edificios circundantes, la formación nubosa continuaba emitiendo un resplandor dorado-rosado que no podía explicarse por la luz solar reflejada o refractada. Jennifer Walsh, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología con estación en Sterling, Virginia, monitoreó el evento desde las instalaciones oficiales. Nuestros instrumentos de medición atmosférica no detectaron ninguna anomalía en términos de humedad, presión barométrica o temperatura que pudiera explicar la formación o persistencia de esta masa nubosa, informa la doctora Walsh. Según todos los parámetros científicos que podemos medir, las condiciones no eran propicias para la formación de niebla localizada. Un testigo presencial que capturó la atención nacional fue el reverendo James Patterson, capellán del Senado, quien se encontraba saliendo del Capitolio después de una sesión legislativa tarde. Cuando vi esa luz envolviendo la cúpula, relata el reverendo Patterson, no pude evitar recordar las descripciones bíblicas de la gloria de Dios manifestándose como nube luminosa. No estoy diciendo que esto fue literalmente eso, pero la similitud visual era indiscutible. Las fotografías y videos del fenómeno se extendieron rápidamente por todas las plataformas de redes sociales, generando millones de visualizaciones y compartidos en cuestión de horas. Los comentarios reflejaban una división clara entre aquellos que buscaban explicaciones científicas convencionales y aquellos que interpretaban el evento como una manifestación espiritual significativa. Dr. Michael Stevens, físico atmosférico de la Universidad George Washington, ofreció varias explicaciones potenciales durante una entrevista televisiva. Podríamos estar viendo un fenómeno de inversión térmica muy localizada, sugirió el Dr. Stevens. También es posible que partículas microscópicas en el aire, combinadas con ángulos específicos de luz solar, hayan creado este efecto visual. La contaminación urbana también puede generar refracciones luminosas inusuales. Sin embargo, incluso el Dr. Stevens admitió que ninguna de estas explicaciones individuales podía dar cuenta completamente de la duración, intensidad y comportamiento específico de la formación observada. Científicamente, reconoció, tendríamos que ver una combinación extremadamente improbable de múltiples factores atmosféricos simultáneos para producir exactamente lo que se documentó. Para muchos observadores con trasfondos religiosos, la ubicación específica del fenómeno sobre el Capitolio añadía una dimensión simbólica profunda al evento. Pastor Michael Thompson, de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Washington, comentó: «Cuando veo esa luz rodeando el edificio donde se toman las decisiones que afectan a millones de personas, no puedo evitar pensar en las advertencias proféticas sobre naciones que se han alejado de los principios divinos». En las Escrituras del Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 40, 34, 35, encontramos descripciones de la gloria divina manifestándose como nube luminosa. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenó. Considerando todo lo que hemos documentado hasta este punto, la figura angelical sobre Houston, seguida de inundaciones devastadoras, las luces sísmicas precediendo terremotos en California, los sonidos de trompeta misteriosos resonando desde Nueva York hasta Kansas, y ahora esta manifestación luminosa sobre el centro del poder político estadounidense, una pregunta profunda y perturbadora, comienza a emerger en las mentes de aquellos que están prestando verdadera atención a estos eventos. ¿Y si estos no son incidentes aislados o coincidencias meteorológicas?
¿Y si representan un patrón coordinado de advertencias divinas dirigidas específicamente a Estados Unidos en este momento particular de su historia? Mientras los cielos continuaban manifestando señales cada vez más evidentes e inexplicables, algo igualmente misterioso y potencialmente más inquietante comenzó a ocurrir a nivel del suelo a lo largo de toda la costa atlántica estadounidense. Durante las últimas semanas de julio, residentes y turistas en playas desde Carolina del Sur hasta Florida empezaron a descubrir símbolos y patrones grabados en la arena que aparecían durante las noches, solo para ser descubiertos cada amanecer por madrugadores sorprendidos. El primer reporte documentado llegó desde Myrtle Beach, Carolina del Sur, el 23 de julio. Sarah Mitchell, enfermera de 38 años que tiene la costumbre de correr por la playa cada mañana antes de ir al trabajo, hizo un descubrimiento que cambiaría su rutina matutina para siempre. Salía a correr a las 5:30 am como siempre, relata Sarah. La marea había bajado durante la noche, dejando la arena húmeda pero firme, perfecta para trotar. Había corrido quizás media milla cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Ahí, grabado en la arena húmeda, había un círculo perfecto de aproximadamente 10 metros de diámetro, con líneas geométricas intrincadas que formaban patrones que nunca había visto antes. Lo más extraordinario del descubrimiento de Sarah no era solo la precisión geométrica del diseño, sino el hecho de que algunas secciones del patrón parecían estar emitiendo una luminosidad débil, pero perceptible. No era mi imaginación, insiste Sarah. Había partes del diseño que brillaban con una luz azul muy tenue, como si alguien hubiera mezclado polvo fosforescente con la arena. Fotografías tomadas por Sarah y otros testigos muestran patrones que combinan elementos geométricos familiares, círculos, triángulos, líneas paralelas, con símbolos que no corresponden a ningún sistema de escritura conocido. Dr. Amanda Rodríguez, arqueóloga especializada en simbolismo antiguo de la Universidad de Carolina del Sur, examinó las imágenes y quedó perpleja. En mis 20 años estudiando sistemas simbólicos de culturas antiguas, comenta la doctora Rodríguez, puedo reconocer elementos que parecen derivar de tradiciones egipcias, mesopotámicas e incluso algunas reminiscencias de glifos mayas. Pero la combinación específica y algunos de los símbolos individuales no corresponden a ninguna civilización conocida en nuestros registros arqueológicos. 2 días después del descubrimiento de Sarah, reportes similares comenzaron a llegar desde Virginia Beach, Virginia. Mike Thompson, inspector de seguridad que patrulla las playas durante las horas tempranas, encontró un patrón aún más elaborado cerca del famoso muelle de la ciudad. He trabajado en estas playas durante 15 años, explica Mike. Conozco todo tipo de arte en arena que los turistas hacen durante el día. Esto era completamente diferente. Era como si alguien hubiera usado un instrumento de precisión láser para grabar estos diseños. Los bordes eran perfectamente definidos, las proporciones matemáticamente exactas. El patrón descubierto por Mike incluía lo que parecía ser una representación estilizada del sistema solar, pero con planetas adicionales que no existen en nuestro conocimiento astronómico actual. Rodeando esta representación celestial había símbolos que algunos investigadores han comparado con caracteres del alfabeto hebreo antiguo, aunque con modificaciones que los hacen únicos. Dr. Benjamin Hartwell, lingüista especializado en idiomas semíticos antiguos de la Universidad de Virginia, examinó fotografías de alta resolución de los símbolos. Hay definitivamente influencia del hebreo bíblico, observa el Dr. Hartwell, pero estos caracteres han sido modificados o evolucionados de maneras que no aparecen en ningún texto histórico que conozcamos. Es como si fueran una versión actualizada de escritura antigua.
Lo que hace estos descubrimientos aún más inquietantes es su naturaleza temporal. Sin excepción, todos los patrones desaparecen completamente con la llegada de la primera marea alta después de su aparición. No quedan residuos químicos, no hay evidencia física de herramientas utilizadas, no hay rastros de presencia humana en las áreas circundantes. En los tiempos bíblicos, Dios frecuentemente utilizaba manifestaciones físicas para comunicar mensajes importantes. El ejemplo más famoso se encuentra en Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en la pared del palacio de Babilonia. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. El mensaje escrito, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, resultó ser una profecía de juicio divino que se cumplió esa misma noche con la caída del reino babilónico. ¿Podrían estos símbolos modernos en la arena ser manifestaciones contemporáneas del mismo tipo de comunicación divina? Pastor David Williams, de la Iglesia Costera de Wilmington, Carolina del Norte, cree firmemente que sí. Cuando leo sobre la escritura en la pared de Belsasar y luego veo estos símbolos apareciendo en nuestras propias costas, reflexiona el pastor Williams, no puedo evitar pensar que Dios está utilizando los mismos métodos de comunicación que usó hace miles de años. La arena es nuestro equivalente moderno de la pared del palacio. Hasta la fecha, se han documentado más de 30 apariciones de estos símbolos en arena a lo largo de la costa atlántica, desde Carolina del Sur hasta el norte de Florida. Cada aparición sigue el mismo patrón. Los símbolos aparecen durante las horas nocturnas, son descubiertos al amanecer por testigos casuales, permanecen visibles durante varias horas, nunca más de un día completo, y luego desaparecen completamente con la marea alta siguiente. Los intentos de establecer vigilancia nocturna han resultado infructuosos. Cámaras de seguridad instaladas por autoridades locales en varias playas han capturado únicamente imágenes de arena vacía durante las horas nocturnas, seguidas de la aparición misteriosa de los patrones completamente formados en el momento del amanecer, como si se materializaran instantáneamente con la primera luz del día. Justo por encima de estos misteriosos símbolos terrestres, los cielos continuaron desplegando manifestaciones que desafían tanto las leyes de la meteorología como nuestra comprensión de la física atmosférica. Durante las primeras semanas de agosto, residentes en Texas, Florida, Arizona, Colorado y varios estados del Medio Oeste comenzaron a documentar formaciones nubosas que parecen más productos de diseño inteligente que fenómenos meteorológicos naturales. Estas formaciones, que los meteorólogos denominan técnicamente nubes rodillo o roll clouds, son conocidas por ser extremadamente raras en condiciones normales. Típicamente se forman solo bajo circunstancias atmosféricas muy específicas que involucran diferencias dramáticas de temperatura y humedad, generalmente asociadas con frentes de tormenta muy intensos. Sin embargo, las formaciones que se están observando actualmente aparecen en cielos completamente despejados, sin ninguno de los precursores meteorológicos que deberían acompañarlas. Marco Fernández, meteorólogo certificado que trabaja para el Servicio Nacional de Meteorología en Phoenix, Arizona, ha estado monitoreando estas anomalías con creciente perplejidad. En mis 22 años de carrera meteorológica, admite Marco, nunca había visto nubes roll formarse en condiciones de alta presión con cielos mayormente despejados. Es como si estas formaciones estuvieran ignorando completamente las leyes físicas que gobiernan el comportamiento atmosférico normal. El 12 de agosto, una formación particularmente espectacular fue documentada por múltiples testigos y estaciones meteorológicas a lo largo de un corredor de 200 millas que se extendía desde San Antonio, Texas, hasta Austin. La nube tenía forma cilíndrica perfecta,
Se extendía horizontalmente a través del cielo como un tubo gigantesco y mantenía su forma y altitud durante más de 6 horas sin mostrar signos de dispersión o distorsión. Lisa Rodríguez, piloto comercial con 15 años de experiencia volando sobre Texas, tuvo la oportunidad única de observar esta formación desde múltiples ángulos durante un vuelo de rutina. Volé paralela a esa formación durante casi 1 hora, relata Lisa. Lo que vi no encaja con ningún fenómeno atmosférico que haya presenciado en miles de horas de vuelo. La nube mantenía una densidad uniforme a lo largo de toda su extensión. No había turbulencia en sus bordes y parecía estar rotando lentamente sobre su eje longitudinal. Lo más extraordinario de la observación de Lisa fue su descripción del comportamiento rotacional de la formación. Era como observar un pergamino gigantesco desenrollándose lentamente contra el cielo, explica. Había patrones de densidad en la nube que se movían de manera secuencial, como si fuera texto, siendo revelado línea por línea. Esta descripción de pergamino celestial resonó inmediatamente con estudiosos bíblicos familiares con las profecías de Isaías. En Isaías 30:30, el profeta describe manifestaciones divinas específicas, y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, aguacero y piedra de granizo. La palabra hebrea original traducida como dispersión en este versículo puede también interpretarse como desenrollamiento o despliegue, sugiriendo la imagen de un pergamino siendo abierto para revelar su contenido. ¿Podrían estas formaciones nubosas tubulares ser manifestaciones literales de los pergaminos celestiales descritos en las profecías bíblicas? Dr. Rachel Thompson, teóloga especializada en literatura profética del Seminario Teológico de Dallas, encuentra estas conexiones particularmente significativas. Cuando los profetas antiguos describían visiones de pergaminos siendo desenrollados en los cielos, explica la doctora Thompson, estaban usando el lenguaje más preciso disponible en su época para describir exactamente lo que estos testigos modernos están viendo. Formaciones cilíndricas que se extienden horizontalmente y parecen revelar información de manera secuencial. Pero las anomalías atmosféricas no se limitaron a estas formaciones tubulares. En Colorado, específicamente en la región de Denver, residentes han documentado lo que algunos meteorólogos han denominado nubes agujero o fall streak holes, apareciendo con frecuencia inusual y en patrones que sugieren organización intencional. Estas formaciones aparecen como círculos perfectos en capas nubosas, como si alguien hubiera usado un cortador de galletas gigantesco para crear aberturas circulares en el cielo. Aunque el fenómeno de fall streak holes ha sido documentado científicamente y se atribuye a aviones que vuelan a través de nubes superenfriadas, las formaciones de Colorado están apareciendo en áreas sin tráfico aéreo y en patrones múltiples que forman configuraciones geométricas complejas. Jennifer Walsh, residente de Boulder que trabaja como fotógrafa de naturaleza, capturó una secuencia time-lapse de 7 agujeros circulares apareciendo simultáneamente en formación hexagonal perfecta. Como fotógrafa, he pasado miles de horas observando formaciones nubosas, comenta Jennifer. Lo que documenté no sigue ningún patrón meteorológico conocido. Los círculos aparecieron simultáneamente, mantuvieron sus formas perfectas durante horas y luego desaparecieron al mismo tiempo. Simultáneamente con estas manifestaciones aéreas, algo igualmente extraordinario estaba siendo descubierto debajo de la superficie del paisaje más icónico de Estados Unidos. En las profundidades del Gran Cañón,
Una expedición arqueológica que había estado trabajando en completo secreto durante meses finalmente reveló hallazgos que están sacudiendo los fundamentos de nuestra comprensión de la historia antigua estadounidense. La expedición, dirigida por el Dr. James Kincaid, arqueólogo senior del Instituto Smithsoniano, había estado investigando una cueva sellada que fue originalmente descubierta en 1908, pero que había permanecido inaccesible debido a regulaciones gubernamentales y la extrema dificultad del terreno. Utilizando tecnología moderna de escalada y equipo especializado de excavación, el equipo finalmente logró acceso completo a lo que han denominado la Ciudadela. Lo que encontramos en esas cámaras subterráneas, revela el Dr. Kincaid en una entrevista exclusiva, desafía todo lo que creíamos saber sobre las culturas precolombinas en América del Norte. Hemos documentado artefactos, inscripciones jeroglíficas, estatuas y herramientas que muestran influencias claras de civilizaciones egipcias y mesopotámicas, pero con características únicas que sugieren una síntesis cultural que no aparece en ningún registro histórico conocido. Las cámaras contienen lo que parece ser una ciudad subterránea completa, con áreas residenciales, espacios ceremoniales, graneros con semillas preservadas que datan de miles de años y talleres metalúrgicos con evidencia de técnicas de forjado que supuestamente no existían en América del Norte hasta la llegada de los europeos. Pero el descubrimiento más impactante fue una cámara central que el equipo ha denominado el Santuario. Esta cámara contiene una estatua masiva de una figura sentada en posición de loto, rodeada por jeroglíficos que combinan elementos de escritura egipcia antigua con símbolos que no aparecen en ningún sistema de escritura conocido. La estatua en sí misma es extraordinaria, describe el Dr. Kincaid. Tiene características faciales que parecen asiáticas, específicamente tibetanas, pero está rodeada por simbolismo que es claramente derivado de tradiciones del Medio Oriente. Es como si esta civilización hubiera sido un punto de encuentro de múltiples culturas antiguas avanzadas. Noem, mientras nos acercamos al momento presente, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos inexplicables continúa escalando de maneras que están forzando incluso a los más escépticos a reconsiderar sus interpretaciones de la realidad. Lo que comenzó como eventos aislados y aparentemente no relacionados, ahora está emergiendo como un patrón cohesivo de manifestaciones que parecen estar siguiendo una progresión profética específica. Durante las últimas semanas, los reportes han llegado no solo de Estados Unidos, sino de múltiples continentes. Australia ha experimentado formaciones nubosas similares a pergaminos sobre Sydney y Melbourne. En Europa, residentes de Francia e Italia han documentado sonidos de trompeta misteriosos que hacen eco de los reportados en Estados Unidos. Incluso en Sudamérica, específicamente en Brasil y Argentina, han aparecido símbolos en playas que son virtualmente idénticos a los descubiertos en las costas estadounidenses. Dr. Michael Patterson, físico teórico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha estado coordinando un esfuerzo internacional para documentar y analizar estos fenómenos desde una perspectiva científica multidisciplinaria. Lo que estamos observando, admite el Dr. Patterson, trasciende las categorías convencionales de fenómenos naturales. Hay patrones de sincronización global, consistencia en tipos de manifestaciones a través de continentes y una progresión temporal que sugiere organización intencional. Simultáneamente, eventos en el ámbito sociopolítico mundial parecen estar alineándose con advertencias proféticas específicas sobre los últimos tiempos. Conflictos en el Medio Oriente se están intensificando de maneras que recuerdan las descripciones bíblicas de guerras que precederán el regreso de Cristo. Sistemas económicos globales
están mostrando signos de inestabilidad que hacen eco de las advertencias sobre colapso financiero mundial. En los Estados Unidos, específicamente, divisiones sociales y políticas han alcanzado niveles que muchos observadores describen como los más intensos desde la guerra civil. Eventos climáticos extremos continúan ocurriendo con frecuencia sin precedentes. Y por encima de todo esto, las manifestaciones sobrenaturales que hemos documentado siguen apareciendo con regularidad predecible. Pastor Jonathan Miller, de la Iglesia Cristiana Nacional de Washington, D.C., ha estado estudiando la convergencia de estos eventos desde una perspectiva profética. Cuando Jesús describió las señales de los últimos tiempos en Mateo 24, explica el pastor Miller, habló específicamente de múltiples tipos de señales ocurriendo simultáneamente. Señales en los cielos, terremotos en varios lugares, angustia de naciones y corazones humanos desfalleciendo por el temor. Lo que estamos viendo ahora, continúa, es exactamente esa convergencia multifacética. No es una sola señal aislada, sino múltiples categorías de manifestaciones sobrenaturales ocurriendo al mismo tiempo, exactamente como Jesús predijo. En 2 Timoteo 3:1-5, el apóstol Pablo describió las características específicas de la sociedad humana durante los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No describe esto precisamente el estado de nuestra sociedad contemporánea? Una cultura obsesionada con el individualismo, adicta a los placeres instantáneos, cada vez más alejada de principios morales tradicionales y caracterizada por división y hostilidad crecientes. Pero las profecías bíblicas no terminan con advertencias. También ofrecen esperanza y promesas específicas para aquellos que reconocen las señales y responden apropiadamente. En Lucas 21:28, Jesús declara: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra clave aquí es comiencen. Jesús no dijo que esperáramos hasta que todas las profecías se cumplieran completamente. Dijo que cuando estas cosas comiencen a manifestarse, deberíamos reconocer que la redención está cerca. Y si todo lo que hemos documentado durante estos 45 minutos, las figuras angelicales sobre ciudades, las luces sísmicas precediendo terremotos, los sonidos de trompeta resonando desde cielos despejados, las formaciones nubosas imposibles, los símbolos misteriosos en la arena, los descubrimientos arqueológicos que reescriben la historia, no son eventos aleatorios sino componentes de un mensaje divino coordinado? ¿Y si Dios está utilizando estos fenómenos para captar la atención de una humanidad que se ha vuelto sorda a sus advertencias tradicionales? ¿Y si estas manifestaciones son su forma de romper a través del ruido de nuestra cultura moderna para despertar corazones que se han endurecido hacia la realidad espiritual? La pregunta final que cada uno de nosotros debe responder no es si estos eventos son reales. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Vamos a continuar con nuestras vidas como si nada hubiera cambiado? ¿O vamos a reconocer que posiblemente estamos viviendo en uno de los momentos más proféticamente significativos en la historia humana? Las señales están aquí. Han sido documentadas, verificadas y presenciadas por miles de testigos creíbles. La cuenta regresiva hacia eventos proféticos de magnitud global parece haber comenzado. La única pregunta que permanece es, ¿estás preparado para lo que viene?
Porque si las escrituras son verdaderas, si las profecías son precisas, y si estos eventos son realmente las señales de los últimos tiempos, entonces el tiempo para la preparación espiritual no es mañana, no es la próxima semana, no es cuando las cosas se pongan realmente serias. El tiempo es ahora. La ventana de oportunidad para la redención permanece abierta, pero las señales sugieren que no permanecerá abierta indefinidamente. Y cuando finalmente se cierre, cuando el último llamado haya sido hecho y la última advertencia haya sido dada, aquellos que ignoraron las señales enfrentarán consecuencias que las Escrituras describen como eternas e irreversibles. No permitas que ese sea tu destino. Las señales están claras, el mensaje es urgente, la decisión es tuya. Esta mañana comenzó a circular un video que ha despertado un enorme revuelo en redes y foros de investigación. Para muchos, se trata de la prueba más impactante hasta ahora de que la humanidad podría no estar sola en el universo. Desde Jerusalén emergen informes que desconciertan tanto a científicos como a líderes espirituales. Habitantes relatan la aparición de destellos intensos que cruzan los cielos nocturnos, ecos profundos y desconocidos que emanan desde la cercanía del monte del templo, e incluso testimonios de sueños vividos y revelaciones espirituales que parecen ir más allá de toda comprensión humana. Lo más sorprendente es que este fenómeno parece estar provocando un despertar espiritual colectivo en todo Israel, donde miles están retomando con fervor sus raíces y prácticas ancestrales. Al mismo tiempo, la región está siendo testigo de alteraciones en el entorno natural que no tienen precedentes. ¿Será que todo esto forma parte de un mismo gran rompecabezas? Estamos frente a una preparación espiritual para un evento global de enorme trascendencia. Un fenómeno que muchos ya describen como milagroso está teniendo lugar en el corazón de la ciudad sagrada. En los últimos tiempos, Jerusalén se ha transformado en un punto neurálgico de intensas discusiones sobre el mundo espiritual. Acontecimientos que desafían toda explicación racional están siendo registrados por cámaras, móviles y ojos incrédulos de locales y peregrinos. Cada nuevo suceso parece alimentar aún más la sensación de que algo mayor está gestándose en este lugar milenario. Los relatos son tan asombrosos como constantes. Apariciones de luces radiantes que se elevan sobre el monte del templo, muchas veces adoptando siluetas semejantes a figuras aladas o patrones geométricos en movimiento. Algunos testigos afirman haber visto formaciones que evocan la imagen de guardianes celestiales, suspendidos en el aire como si custodiaran la ciudad. Lo más desconcertante es que estas manifestaciones han ocurrido incluso bajo nubes densas o niebla, en momentos donde no se esperaría ninguna visibilidad clara y sin que existan fuentes artificiales que puedan explicarlas. La sincronía de sus movimientos ha llevado a algunos a teorizar sobre una inteligencia detrás de estos fenómenos, mientras que otros lo interpretan como una clara señal de un plano superior manifestándose en nuestro mundo. Además de estas luces, se han registrado relatos de sonidos extraños, similares a trompetas, a veces descritos como un tono vibrante profundo que parece provenir del cielo mismo. Estos sonidos no tienen una fuente clara y fueron escuchados simultáneamente en diferentes partes de la ciudad, llevando a algunos a creer que podrían ser shofares celestiales, símbolos bíblicos de advertencia divina o llamado a congregarse. Otro fenómeno extraño involucra sueños y visiones. Los líderes religiosos en Jerusalén han notado un aumento significativo en personas, jóvenes y ancianos, que reportan sueños de seres celestiales, advertencias proféticas o imágenes vívidas del tercer templo. Curiosamente, muchos de estos reportes provienen de individuos sin trasfondo religioso.
Incluso niños han hablado clara y confiadamente sobre eventos de los que no deberían tener conocimiento, describiendo ángeles, batallas del fin de los tiempos y encuentros divinos. Algunos visitantes a Jerusalén también han descrito momentos donde el tiempo se sintió distorsionado o donde sintieron una sensación abrumadora de presencia divina cerca de ubicaciones sagradas como el Muro Occidental o el Monte de los Olivos. A lo largo de las Escrituras, Dios ha utilizado señales sobrenaturales para revelar su voluntad o señalar transiciones importantes. En 2 de Reyes 6:17, el profeta Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y súbitamente él vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego, un ejército celestial enviado para proteger al pueblo de Dios. En Lucas 2, en el nacimiento de Jesús, una multitud de huestes celestiales apareció, alabando a Dios en los cielos. Similarmente, el libro de Apocalipsis describe escenas de fuerzas angelicales moviéndose a través de los cielos para llevar a cabo juicio divino y protección. Lo que está aconteciendo en Jerusalén hoy, especialmente los avistamientos de luces con forma de ángeles, parece reflejar esos relatos. Estamos una vez más presenciando una presencia angelical, preparando el camino para el próximo movimiento de Dios. En Lucas 21:11, Jesús advirtió que en los tiempos finales habría visiones aterradoras y grandes señales del cielo. Las apariciones recientes en Jerusalén parecen encajar exactamente con esa descripción. Ya sean luces en el cielo que se asemejan a ángeles, sonidos inexplicables, sueños proféticos o un despertar espiritual entre la gente, algo está claramente sucediendo. Lo que lo hace aún más convincente es que Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Y la Biblia dice que una vez más se convertirá en el escenario para sus actos finales. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales. Y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Antes del regreso de Cristo, Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Cuando observamos todo lo que se está desenvolviendo en Jerusalén hoy, las tensiones crecientes, señales proféticas e incluso ocurrencias sobrenaturales, debemos dar un paso atrás y preguntar, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta ciudad antigua, más pequeña que la mayoría de las capitales modernas, continúa capturando la atención mundial? ¿Sabes? No San Francisco, no Los Ángeles, no Moscú, no París, sino Jerusalén estaría en el corazón de los eventos del fin de los tiempos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Desde el principio mismo, Jerusalén no era solo otra ciudad. Fue elegida por Dios mismo como un lugar donde su presencia moraría y donde su pacto sería revelado. En 2 Crónicas 6, Dios dijo,
He elegido Jerusalén para que mi nombre esté allí. Mucho antes de convertirse en la capital de Israel, ya era una capital espiritual, el lugar exacto donde Abraham fue probado al ofrecer a Isaac en el monte Moría, que más tarde se convirtió en el sitio del templo de Salomón.